Bueno, buenos días. Quiero que te quedes a ver este video porque es fundamental. Hoy te voy a contar el fin de la educación. Te voy a contar para qué tomaste la decisión que tomaste y la importancia de enfocarlo bien desde el principio. Acordate, si un barco sale del puerto y se equivoca en 1 grado en la dirección en que tiene que ir, cruzando el Atlántico, llega a Norteamérica en vez de Sudamérica. O sea, es enorme la diferencia. Yo te quiero enfocar hoy bien, para que vos a tu educación y a la educación de tus hijos le des el fin adecuado. Así que quédate que te vamos a hablar de un tema súper importante. La contemplación en la educación. ¡Apa! Bueno, ¿cómo les va mi querida tribu digital? Todos ustedes que me vienen siguiendo hace un tiempo, que están interesados en educar bien a sus hijos, los que han comprado, muchas gracias, el curso de homeschooling, que creo que les va a venir muy bien, les va a aclarar muchas cosas. A todos ustedes quería hoy hablarles de un tema tal vez que nunca lo pensamos, pero que es fundamental. Y les voy a explicar por qué nunca lo pensamos. Nunca lo pensamos porque vivimos en un mundo absolutamente obsesionado con el trabajo, obsesionado con producir, con hacer, con trabajar y demás. Y estamos tan acostumbrados a esa mentalidad de que lo que importa es el trabajo, lo que importa es ganar dinero, lo que importa es salir adelante en la vida, que nos vamos olvidando para qué estamos en este mundo. Nos vamos olvidando para qué existimos y por lo tanto para qué educamos. Por eso yo hoy quiero hablarte de la contemplación. Es una palabra que la gente cree que está restringida a los monjes de clausura, que está restringida a los budas, a la gente que se va a las altas montañas o incluso a aquellos que son amantes de la naturaleza y que cuando uno les pregunta ¿por qué salís en la naturaleza? Es porque me da paz, me da silencio, me da demás. Ahora, pensemos un poco. Si ustedes miran un poquito en YouTube y buscan tema contemplación en los videos, van a ver que hay un montón de videos que te mandan a hacer alguna meditación tipo Buda, a la importancia de hacer silencio todos los días, de hacer yoga o de hacer algún tipo de ejercicio que me meta en mí mismo y que me haga adquirir paz, ¿no? De alguna manera tranquilizar, bajar las revoluciones, la importancia de eso, los beneficios que tiene para el corazón, para la longevidad de vida y demás. Bueno, yo te desafío a que todas esas cosas, si bien meditar es algo muy importante, creo yo, en la vida, y lo logramos nosotros los cristianos rezando, haciendo lección divina y contemplando, y en otras religiones hay otras maneras, pero que el ser humano necesita de algún momento parar y volver a ubicarse en su tiempo y espacio es absolutamente probado y es necesario. Pero ¿cuál es el problema con todas estos, digamos, consejos de contemplar y demás? Es que están todos diseñados para que vos puedas calmarte, para que puedas volver a centrarte, pero justamente ¿para qué? Centrarte para poder seguir trabajando. O sea, no sé si me explico, lo importante no es que contemples o no es que tengas paz o que medites para realmente ser un ser humano completo, sino que lo importante pareciera ser que es contemplar o que meditar para descansar, para poder tomar energía, ¿para qué? Para seguir trabajando. O sea que el trabajo sigue siendo el problema principal a resolver. El trabajo sigue siendo lo que vos querés hacer de tu vida. Y yo te propongo hoy que el trabajo es un medio y no un fin. Ahora que te lo digo así, te puede ser evidente. Y sin embargo lo tratamos como un fin. ¿Y cuál es el problema? El problema es que nosotros somos seres humanos que tenemos cuerpo y alma. Y el alma es eterna. Y la eternidad no es trabajo, es contemplación. La eternidad es activa, pero de una manera diferente
a la actividad del trabajo, en donde nosotros usamos el cuerpo y demás. Es una actividad intelectual de comprensión de la realidad y de gozo y de descanso en esa comprensión. De decir, ahora entiendo, ajá, qué bueno que está esto, y decir, wow, y mirarlo así como quien mira una puesta de sol con todos sus sentidos, quien mira una puesta de sol y dice, qué gozo, qué lindo es esto. Y no pretende entender todo, pero bueno, cuando estemos en la eternidad, en la próxima vida, cuando estemos ante Dios y en la visión beatífica, entenderemos todo desde sus causas. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con la educación hoy en día? Bueno, te voy a contar un poco. Si vos me venís siguiendo hace un tiempo, has escuchado la expresión o las palabras artes liberales. Nosotros siempre dijimos, y en la vida yo te recomiendo siempre, es comenzá por el fin. O sea, comenzá sabiendo cuál es el objeto de lo que vas a hacer. Comenzás un viaje sabiendo a dónde vas a ir, hacia dónde vas. Si no, no sabés ni siquiera qué mapa usar, ni qué dirección tomar, ni qué calle, ni qué avenida, ni qué autopista. Todo viaje tiene en mente, comienza con un fin, o sea que comenzás con el fin en mente. La causa final, decía Aristóteles, es la primera de las causas, porque es la que te dice hacia allá vamos, la que te motiva a salir de puerto, izar las velas y salir navegando en una cierta dirección, y también es la última de las causas porque es la que una vez que llegaste, lograste el cometido. En la educación vos tenés que hacerte esta pregunta. Ya te lo he dicho en varios videos, pero te lo vuelvo a repetir. ¿Para qué estoy educando? Y si me has escuchado bien, en los primeros capítulos del curso, pero también en varios videos que yo tengo subidos a YouTube, te digo que es importante saber para qué estamos educando y para eso tenemos que tener una antropología correcta. ¿Qué es el hombre? Es la pregunta que vos tenés que responder para decir cómo lo educo. Y si el hombre es imagen y semejanza de un Dios uno y trino, si el hombre es una persona, o sea, inteligencia y voluntad, que tiene cuerpo, alma, un alma espiritual y un alma intelectual, por así decir, por encima de los animales, no es solo un animal racional, sino que es un animal racional con una capacidad espiritual, todas esas dimensiones tienen que estar incluidas en la educación. Y todas esas dimensiones están ahí en la naturaleza del hombre por un motivo. Porque la perfección de esas dimensiones va a ser lo que haga al hombre más hombre, su naturaleza más perfecta, usando términos aristotélicos, va a perfeccionar al hombre en cuanto hombre y eso lo va a hacer feliz. Perfeccionar al hombre en cuanto hombre significa educarlo en todas sus dimensiones. Recuerden que la definición de Santo Tomás de Aquino que yo les di en el curso de qué es educar es llevar a la prole a la perfección de todas sus potencialidades, sus potencias, o sea, intelecto, voluntad, formar su alma, para que puedan hacer qué. Si yo digo para que puedan trabajar mejor, para que puedan ser un mejor ciudadano, todo eso es muy bueno. Pero esos son fines en sí mismos, pero son fines intermedios. Porque todo eso está dado como un fin para algo mayor, para que en la eternidad esa persona pueda ser más, gozar más de la visión beatífica. ¿Qué quiere decir esto? Que, como dice la pregunta número 1 del Catecismo de la Iglesia Católica, y lo que los hermanos protestantes tienen lo mismo, es ¿para qué fui criado? O creado. ¿Para qué fui creado? Fui creado para conocer a Dios, porque yo no puedo amar lo que no conozco, amar aquello que conozco, o sea, una vez que veo las perfecciones divinas, las amo, y ese amor que rebosa, ese amor que rebalsa, ese amor que es difusivo en sí mismo, hace que yo quiera servir a ese Dios a través de mi prójimo. Y eso es lo que hace, en toda la antropología cristiana, ha hecho la civilización de Occidente.
¿Y qué tienen que ver en todo esto las artes liberales? Pues las artes liberales, ya intuidas por los griegos antes del cristianismo, manejadas por los romanos antes del cristianismo y por los hebreos antes del cristianismo también, pero subsumidas y perfeccionadas por el cristianismo, por la civilización cristiana, son las artes que hacen al hombre libre. ¿Qué quiere decir esto? Son las artes que hacen que un hombre, cuando las adquiere como segunda naturaleza, como un hábito de vida, sea capaz de manejarse como un hombre libre. Aunque pierda una batalla y lo tomen por esclavo, como se hacía en la antigüedad, el hombre sigue siendo interiormente libre. Aquellos que han leído a Viktor Frankl, por ejemplo, que estuvo en los campos de concentración nazis en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, él habla de una libertad interior gigantesca. Edith Stein conversa, habla de la habitación interior del corazón, en donde yo soy absolutamente yo y soy libre. Pues esa libertad que uno adquiere es una libertad que es en esencia contemplativa. Si yo digo las artes liberales, ¿a qué las contrapongo? Y con esto tal vez les aclare el tema. Las contrapongo a las artes serviles. Déjenme hacerles una pequeña distinción. Las artes serviles son aquellas artes, o no los vamos a llamar ciencia, porque el conocimiento científico en sí mismo es contemplativo, es especulativo, sino que es, vamos a llamarlas artes serviles porque son para otra cosa, ¿no? Cuando yo aprendo carpintería, es un oficio y me puede hacer muy feliz, pero es un oficio en sí mismo servil. ¿Por qué? Porque sirve para hacer cosas para otra cosa. Yo no hago carpintería para contemplar la esencia de la madera o del clavo o del metal o del martillo. Yo hago carpintería para construir cosas y construyo cosas para que sean útiles para el hombre. Eso es servil, sirve para otra cosa. También hay artes que no son serviles, que son como las artes plásticas, el teatro, la pintura, esas cosas, que son artes de la belleza, y que tienen mucha contemplación, pero en cuanto yo las uso para descansar o para recrearme, para poder después retomar la vida de trabajo o servil, las uso como artes de descanso. Y en ese sentido no son artes ociosas de ocio, sino que son artes que yo uso para descansar, para completar una parte de mi alma y demás. Pueden ser contemplativas, por supuesto que sí. Un buen artista, un buen poeta sobre todo, es contemplativo, pero puede ser que, al fin y al cabo, las use yo de manera servil. Y por último, las artes liberales son aquellas que me sirven, o en realidad que en sí mismas están hechas para contemplar, no tienen un fin otro que ver cómo es la realidad. Son las artes de la gramática, la lógica y la retórica. Y ahí me dirán ustedes, pero estas claramente son para algo más, porque la gramática es para comprender un texto, la lógica es para unir los textos y desarrollar el pensamiento, y la retórica es para convencer a otros. Claro que son utilitarias. En un cierto sentido sí, pero en un cierto sentido la gramática, lógica y retórica me permiten comprender aquello que es fundamental para el ser humano, que es la palabra. Recuerden el preámbulo de San Juan. Al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y sin el verbo nada fue hecho. Al principio era la palabra, el logos. La gramática, lógica y retórica fueron diseñadas para comprender al logos, para contemplar al logos de la manera más profunda posible. Dice Santo Tomás, en su tratado sobre la Santísima Trinidad, misterios si los hay, 3 en 1, que la mayoría de las herejías o faltas de comprensión o errores con respecto a la Santísima Trinidad parten de una mala gramática lógica y retórica, de una mala gramática sobre todo. O sea que la palabra bien comprendida nos permite ser una palabra bien contemplada. Y muchas veces cuando uno aprende por qué una palabra significa esto, la reacción que uno tiene es: ah, mirá vos, está bueno,
Eso no lo había pensado, ¿no? Por ejemplo, en El Principito, y si no lo han leído les recomiendo que lo lean, el libro de Antoine de Saint-Exupéry, en El Principito el lobo dice: antes de que seamos amigos debes domesticarme. La palabra domesticar, que en francés se dice apprivoiser o hacer privado, debes hacerme privado, debes hacerme tuyo. Y para hacerme tuyo, ¿qué significa? Debes darte a mí con ciertos ritos, con cierta generosidad, con cierta con cierta perseverancia diaria. Debes darte a mí y venir todos los días para que vayamos construyendo esa amistad. Y cuando tú seas mío y yo sea tuyo y nos habramos domesticado, entonces seremos amigos. Y le dice el zorro: entonces tus cabellos rubios ya van a significar algo, ya tú vas a significar algo. Cuando yo vea el trigo, que para mí no significa nada porque yo soy un zorro y soy carnívoro o omnívoro, pero no soy vegetariano, el trigo yo no lo como, dice, para mí el trigo no significa nada, pero ahora que tú estás aquí, que tienes cabellos rubios, ese trigo va para mí a recordar, va a significar y va a recordarme tus cabellos rubios. Entonces cada vez que yo vea el trigo listo para ser cosechado, voy a sonreír porque te voy a recordar. Eso es contemplativo, eso es aprender algo no para hacer que sea útil, sino para que me dé un momento de plena humanidad, un momento de plena divinidad y humanidad. O sea, para que lo que es material signifique algo más alto, se sacramentalice, adquiera de alguna manera un valor sacramental, un valor donde yo puedo recordar y puedo elevar el alma hacia algo más alto. Y el mismo Principito le dice al aviador cuando se tiene que ir, que no se preocupe porque para él ahora que sabe que su asteroide queda allá arriba entre tal y tal estrella, cuando él mire el cielo, cuando él vuele como aviador, cuando él mire el cielo y lo contemple, va a escuchar en las estrellas el sonido de su risa, de la risa del Principito, que lo va a alegrar enormemente. Bueno, esa es una manera en donde podemos usar la gramática, lógica y retórica de manera contemplativa, de manera liberal. Luego están la aritmética, que es el cálculo, el número, la geometría, que es las dimensiones de la magnitud, la música, que es número, magnitud y tiempo, si quieren, las relaciones entre las cosas, que tiene una relación matemática y esa relación hace música, hace una vibración que nos genera música, y luego la astronomía, que es por excelencia el movimiento de los objetos o las cosas más eternas o divinas, que son los planetas y las estrellas. Entonces, de alguna manera, para los griegos, estas cuatro tenían una dimensión de cómo comprendo yo a la realidad material que me rodea. Entonces no miraban como un científico moderno esta realidad para dominarla, para poder generar mejores armas, para poder conquistarla, para poder llegar a Marte, a Saturno, a Júpiter, a una nueva galaxia, para poder tener recursos económicos. Eso es absoluta y totalmente moderno y servil. Es dar vuelta la tortilla sobre su cabeza. Esto es, para los griegos es suficiente comprender que todo tiene límite, peso, medida y número para que yo pueda contemplarlo, y esa contemplación me lleva a pensar cómo es Dios, aquel ser que creó todo esto. Porque cada una de estas cosas me reflejan un aspecto divino, me reflejan un aspecto que me va a permitir a mí comprender más aquel ser que yo debo conocer para poderlo amar en su debida dimensión, para poderlo servir y en ese servicio ser libre absolutamente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No es un sermón lo que les acabo de decir, es la realidad misma. Y esta realidad tiene que estar manifestada en mi educación. En la educación de mis hijos, cuando yo los educo, no debo buscar solamente lo útil, no debo buscar lo que te va a servir. Muchas veces los chicos dicen, ¿para qué estudio latín si no me sirve para nada? Es una lengua muerta. ¿Para qué estudio griego si no me sirve? ¿Para qué hago esto si no me sirve? No me sirve. Esa es una pregunta equivocada, porque el servicio es servil, es utilitario. No estamos educando chicos para ser útiles, sino para ser filósofos, para ser
grandes entendedores o comprehendores comprehendo con la H en el medio para que pongan sus brazos alrededor de la realidad misma. Dice Joseph Pieper en su tratado sobre las virtudes esenciales que la virtud de la prudencia, el hombre prudente, es aquel que comprende la realidad tal cual es y por lo tanto puede actuar de acuerdo a eso. Y entonces es eminentemente justo porque a cada cosa le da lo que le corresponde porque conoce cada cosa. Cuando Dios le dice a Adán, nombra las cosas, Adán las nombra y al nombrarlas adquiere un dominio sobre esas cosas en el sentido de que las comprende desde su más íntimo ser. Deviene en un filósofo al haberlas nombrado todas. Por eso también Adán entiende que él no puede gobernar sin una ayuda adecuada, sin una compañera, sin una socia que le haga, que lo complete. Él entiende también su naturaleza. Entonces, ¿a qué voy con esto? En la educación los animo a aprender poemas, a aprender matemática, a aprender geometría, música, a leer textos, pero no con la intención de qué género literario es este, cómo se dividen estas sílabas, cuál es esto y cuál es aquello. A entender, obviamente, sujeto, predicado y verbo, porque si no, no puedo comprender el texto, pero para gozarlos. Yo los animo a estudiar matemática para poder gozar de que siempre se cumple tal o cual ley, que siempre los números sean así, que todo número que, por ejemplo, sea divisible por 2 y por 3 es divisible por 6. Eso es fantástico, es una cosa que me da un orden y me hace decir gloria a Dios que has ordenado el universo de esta manera que yo lo pueda comprender y pueda sacar estas leyes matemáticas, geométricas, físicas y pueda comprenderlas. Y me habla de tu gloria, de tu orden, de tu intelecto, de cómo tú, Dios, piensas y nos piensas. Lo mismo con la literatura. La buena y grande literatura está ahí, no es de superacción, es literatura que tiene diálogo inteligente, tiene acción, y tiene héroes que tienen que superar momentos de dificultad. Y esa superación no es solamente, ¡yay! Ganó el héroe, sino qué fantástica, qué resiliente es la naturaleza humana que puede superar dragones, que puede vencer, que puede siempre ser rescatado por una divina providencia que llega en el último momento y siempre llega a tiempo para que los buenos ganen y los malos pierdan. Que hay un orden en el universo y que ese orden es comprensible y yo lo puedo comprender en mi educación. Entonces, ahora que se han largado a hacer homeschooling, ahora que se han largado a educar, ahora que se han largado ustedes a educarse a sí mismos, empiezan a comprender por qué los colegios modernos educan para lo práctico, para el trabajo, para la fábrica, para la vida política, porque son utilitarios, porque así han sido diseñados por aquellos. Recuerden que el colegio moderno es algo moderno, del siglo XIX, y que se han desechado desde el racionalismo y desde el iluminismo, que daba a la diosa razón todo el lugar y nada lo demás, se han desechado todo lo que no es racional, servil, útil, se ha dejado de lado y se enseña para que uno pueda trabajar. Pero yo los animo a pensar de vuelta, el hombre, el ser humano, es un fin en sí mismo, es la única criatura que Dios creó no para servir a los ángeles o a otros, sino como un fin en sí mismo, que Dios lo hace hijo propio y lo hace, justamente lo diviniza en eso, y lo hace un fin en sí mismo. Entonces hay que educar al hombre como fin y no como medio, o sea, contemplativamente. Lo que queremos es que nuestros hijos sean capaces de sentarse, de gozar de un atardecer, de gozar de un libro bien leído. Hay uno de los youtubers muy populares en Estados Unidos, católico, que cuenta que cuando termina de leer El Señor de los Anillos, cada vez que lo termina de leer, se tiene que encerrar en su cuarto a llorar. Y tiene que llorar, y eso marca un alma contemplativa. Llora por la alegría de una obra fantástica, de una obra que nos muestra lo más profundo de la humanidad. Sin embargo, esa obra está compartida con elfos, con orcos, con todo tipo de seres que no son humanos y con seres humanos, pero que nos habla de lo más profundo del ser humano de manera alegórica, de manera
metafórica y de manera literal. Y eso, ese momento de llanto, de alegría, de gozar, como cuando gozamos al final de una película, es un momento que se acerca mucho, mucho, mucho a la visión beatífica, al verlo a Dios y llorar de emoción porque lo hemos logrado. Ustedes vieron los atletas cuando después de años de trabajo compiten en las Olimpiadas y logran el primer premio. ¿Qué es lo que hacen? Se parten en llanto, lloran y lloran y lloran y se abrazan a su entrenador y le quieren decir gracias, pero lloran porque han logrado la meta, una meta difícil. Bueno, esos mismos momentos son los que nos van a hacer más y más humanos a nosotros y nos van a permitir vivir mejor y más profundamente. Entonces, esa educación, ese cambio, todo esto habrá valido la pena porque yo me hago un ser contemplativo. Entonces, voy a sí ser mucho más útil a los demás, pero primero contemplativo. Entonces voy a entender lo que es importante y no voy a vivir solo con lo urgente. El que sabe lo que es importante, en la tormenta no se molesta. Cristo, cuando caminó sobre las aguas y cuando subió a la barca y había una tormenta y él dormía, los apóstoles le dijeron, Señor, nos ahogamos. Y él dice, incrédulos, lo importante está cubierto, estoy yo acá con ustedes y las aguas se calmaron. Bueno, un poco así es lo que quería comunicarles hoy. Espero que les haya ayudado, espero que esto les ayude a enfocar mejor la educación que han decidido tomar en sus manos. Los felicito por eso y nos vemos entonces en un próximo video donde yo voy a ir profundizando sobre diversos aspectos de la educación y diciéndoles acá lo que nadie les dice en ningún lado. Bueno, si te gustó todo esto que escuchaste y si vos te encontrás como Dante en medio de tu vida, en un bosque perdido y decís, ¿qué hago si no he recibido una buena educación? Bueno, es muy simple. Mírate este video que justamente se titula ¿Qué hago si no he recibido una buena educación? Nada está perdido. Recordá, el homeschooling no es llevar la escuela a la casa, sino hacer de tu vida entera una educación. Todavía te queda mucha vida y mucha educación por delante. Así que mirá este video de qué hago si no he recibido una buena educación y te vas a poder enfocar vos mismo para poder transmitir a los demás lo que vos vas adquiriendo. Y también vas a poder llegar a ser un ser contemplativo y feliz como es que queremos nosotros que seas. Así que hacé clic, suscríbete, poné like, mostrarle al algoritmo de YouTube que estas ideas son las que valen la pena y no las otras y mirá este video, no te lo pierdas.